Bienvenidos hoy a través de Historia Viva, en Historia en la Historia. Vamos a retomar algunos aspectos que desarrollamos en el programa anterior, pero antes de ello es necesario recordar que habíamos hablado un poco de Agustín de Hipona, de sus edades en la historia, además de sus visiones del tiempo humano, el tiempo espiritual y el tiempo eterno. Además de eso, hicimos referencia a través de dos ejemplos, como el caso de Santiago la Vorágine del siglo XIII y su texto La Leyenda Dorada, en el que hizo una geografía, es decir, estudios de santos, y el caso de Eugenio de Cesarea, que en el siglo IV había escrito ya textos que tenían que ver con la historia eclesiástica y que fundó una de las vertientes de mayor tradición en el mundo occidental. Además de eso, nos vimos también en la imperiosa necesidad de hacer referencia de otros clérigos que se dedicaron a estudiar o estaban dedicados a estudiar y a explicar, y no solamente algunos asuntos del mundo, como el caso de Isidoro de Sevilla, al que podemos agregar en el día de hoy otro denominado Rufo, que hizo una historia universal. En el caso, decía de Isidoro de Sevilla, había escrito una etimologías, se lleva el título, que son 20 volúmenes, algunos de ellos, por ejemplo, 2 de esos volúmenes dedicados a la geografía, otros dedicados a la historia. Debemos recordar que ambas, tanto la geografía y la historia, era más bien para ratificar todo lo que tenía que ver con la fe y que lo que estaba en las Sagradas Escrituras. No solamente hubo esa vertiente, sino que se fueron agregando otros asuntos importantes y que se asocian con la misma dinámica que se dio después del siglo IX en la Europa occidental y con aquello que denominaron el Imperio Carolingio. Habíamos hecho referencia también al caso de la institución del monacato, de aquellos hombres solitarios que habían preferido irse de las ciudades para vivir más cerca de lo que se expresaba en las Sagradas Escrituras, con la búsqueda de una mayor pureza, y que ya para los tiempos de Constantino y sus sustitutos se habían constituido en un referente fundamental en el mundo feudal. Hace un momento hacíamos referencia de nuevos sujetos que empiezan a ser considerados en el mundo historiográfico. No solamente lo que tuvo que ver con la historia cortesana. Recuerden ustedes que el mundo medieval se caracterizó por aquello que llamaron las sociedades cortesanas. El mundo medieval no es, y como yo les decía la vez pasada, puede asociarse con total oscuridad. El mundo medieval reprodujo una legislación y además elaboró constituciones medievales. Por supuesto, eran constituciones en las que obligaciones y deberes estaban por encima de los derechos. Ya el mundo moderno está caracterizado por los derechos. Pero fíjense ustedes, además de eso, conjuntamente con acontecimientos que se empezaron a dar en el mundo de la cristiandad y los conflictos, no solamente entre el poder espiritual y el poder secular, que fueron constantes a lo largo de toda la experiencia de la cristiandad y de lo que se conoce como mundo medieval y además en los principios del mundo moderno. Muchos de los que escribieron, por ejemplo, entre los siglos XI y XII, después del año 1000, y conjuntamente con las cruzadas, como los casos de un prelado, Liutprando, el caso de Hermoldo,
hubo el caso Falcuino, por ejemplo, que empezaron a escribir ya sobre los caballeros, sobre los hombres de la guerra. No debemos olvidar que el mundo medieval, el mundo de la Edad Media, el mundo de la cristiandad tenía tres representaciones fundamentales. Y esas tres representaciones fundamentales tenían que ver con el que lucha, el que reza y el que trabaja. El que reza, por supuesto, eran los clérigos. El que lucha eran los guerreros, los príncipes. Y los que trabajan o trabajaban eran los siervos y inclusive en esa época había esclavos, pero eran los que trabajaban la tierra. Todos estos individuos, mejor dicho, esta imaginación del mundo medieval va a atravesar la representación de los tres grupos fundamentales, no eran los únicos, pero eran los tres grupos fundamentales que caracterizaron el mundo medieval. Y a través de ellos se fueron creando toda una literatura que giraba en torno a lo maravilloso y lo teológico, en la que no fue ajeno las consideraciones relacionadas con el mismo cuestionamiento a la forma como la Iglesia y quienes la representaban en la mundanidad llevaban a cabo sus acciones. Así como les había dicho en el programa anterior que el monacato fue un cuestionamiento a la forma como la Iglesia había ejecutado sus acciones frente a su feligresía, se conformaron a través de la emergencia de nuevos grupos sociales otras visiones y otras percepciones de lo que nosotros denominamos en el mundo occidental historia. De estos aspectos y algunos otros colindantes con ellos los abordaremos en la próxima parte. Hace un momento les hablaba de otros relatos que se comenzaron a hacer conjuntamente con las acciones relacionadas con las cruzadas y los nuevos actores que entran en escena dentro del relato histórico. Sobre todo eso fue después del año 1000, pero también si hubo esos nuevos actores, ya uno puede ver, ya se puede apreciar desde Inglaterra el caso de Juan de Salisbury, que escribió un texto y que ha sido más bien trabajado por la filosofía política, la sociología política o la teoría política, pero es parte de la historia política y es parte, por ende, de la historia. Salisbury, no solamente en su Politicratus, que así es la denominación del texto que había escrito, no solamente criticó las tiranías o que las monarquías derivaran en tiranía, sino que también agrega nuevos elementos al análisis histórico que anteriormente no habían sido considerados. Una de las novedades que se da precisamente dentro de la misma cristiandad fue el expresar, como lo hizo Salisbury, que la historia no tenía que ver o que no dependía de designios divinos. Él le agregó a sus consideraciones acerca de las formas de gobierno, de los avatares de la política, que lo que determinaba las acciones humanas o lo que determinaba
que éstas se orientaran por una parte o por otra, ya fuera hacia una tiranía, una oligarquía, una aristocracia, en fin, era o estaba relacionada, estaba vinculada con el mundo natural. Y además de eso, por supuesto, respondía a intereses humanos. Esto es importante porque esa idea marca una trayectoria. Y esa idea que es una trayectoria que será reduplicada inclusive en el siglo XVI, XVII y XVIII, cuando se hablaba, por ejemplo, del espíritu de los pueblos, y eso tenía fuerte asociación con las condiciones naturales, con el clima, por ejemplo. Y eso estará presente a lo largo de las narrativas, no solamente de los filósofos de la historia, sino de historiadores, durante mucho tiempo, hasta que se llegan a un convencimiento de que el condicionamiento no era natural en última instancia, sino que habían elementos sociales que había que tomar en consideración. Esto es importante porque, como lo decía al principio, muestra una conciencia de lo histórico en la que ya nosotros comenzamos a percibir la necesidad por parte de quienes se dedicaron a reflexionar sobre el pasado y las condiciones que hicieron posible algunos acontecimientos. Ello, por supuesto, forma parte de toda esa dinámica de pensamiento del mundo occidental y que a través del tiempo ha mostrado y le mostró a quienes se dedicaban a hacer historia, porque en el caso de la historia, en la historia, no solamente debemos centrar nuestra mirada en aquellos que el canon ha considerado como historiadores, sino más bien al uso que se hace de la historia. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo se hizo uso de la historia como lo hizo Agustín, o cómo lo haría posteriormente otro que tuvo una gran influencia en la iglesia como Agustín, como fue el caso de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, quien él había, para reflexionar, no solamente para argumentar, mejor dicho, acerca de el mundo que estaban viviendo, que era un mundo, se debe decir, creo que hay que ser reiterativo con esto, era un mundo plagado de pecados. Pero además de eso hubo una orientación muy clara en la época de la cristiandad que tuvo que ver con los trípodes o tuvo que ver con las tríadas. Nosotros habíamos hablado del caso de Eusebio de Cesarea en el siglo IV, pero ya él mostraba ese tipo de tríadas en la evolución y el mundo que a él le correspondió vivir, porque él partía de los caldeos, llegaba a los griegos hasta terminar con los romanos. Y fíjense ustedes, la conciencia histórica del mundo medieval y de los elementos que la caracterizaban o que caracterizaban el mundo histórico, tuvieron que ver no solamente con el imperio romano, sino que con otros imperios como el babilónico, como el persa, como el que había fundado Alejandro, y el imperio romano, que para muchos se había constituido en el final de los imperios mundanos. El imperio que sustituiría a ese imperio sería el imperio de los imperios, sería el reino de Dios, que iba a estar representado, iba a estar dirigido, era por el Rey de Reyes, que no era más otro que un ser supraterrenal. De esto y de otros aspectos hablaremos en la próxima parte como conclusión del programa de hoy.
Bien, hablando del siglo XIII, yo les hacía referencia a Tomás de Aquino, que también había hablado se había dedicado a hablar de la temporalidad, que era un elemento fundamental, o fue un elemento fundamental dentro de las perspectivas de la orientación del cristianismo. Y ya en el siglo XIII se comienzan a mostrar, tal como el caso de Juan de Salisbury, que ya daba demostraciones de un cuestionamiento a un poder divino, y no solamente un poder divino, sino la presencia de una suerte de eternidad en el mundo. Fíjense ustedes, por supuesto que habrán unas versiones posteriores de la historia en la que comienza a ponerse cuestionamiento todo lo que tenía que ver con, no solamente con los designios del Creador, sino las revelaciones de las que se hablaba en el mundo cristiano. Pero esto es importante porque durante el siglo XIII surgió en algunas partes de Europa y sobre todo en Francia, en el sur de Francia, una idea que era entre utopía y contradicción frente al ascetismo religioso, que fue muy trabajada dentro del tipo de literatura que se formó en el mundo medieval, ya después del año 1000, un tipo de literatura en que lo maravilloso se mezclaba con lo teológico, y la denominación que se dio a una de las creaciones que se pensaba era país de la cucaña. Si uno busca actualmente en el diccionario qué es cucaña, es un juego con el palo encebado y tal. O sea, es lo que llamaron el palo encebado, pero es con cera, que lo ponen horizontal o verticalmente, pero el país de la cucaña durante el siglo XIII no tenía que ver con nada de eso. Más bien, como les decía hace un rato, era un cuestionamiento a la supuesta vida ascética pura de la fe del clero y de los clérigos. ¿Qué planteaba o qué se plantearon aquellos que hablaron del país de la cucaña? Bueno, uno de los elementos fundamentales era eso que ellos llamaron la unomía, es decir, la falta absoluta de leyes. Era una realidad en la que las leyes no iban a estar presentes. Recordemos nosotros, bueno, al menos desde la época de Agustín, se pensaba no solamente que las leyes, los gobiernos, eran un castigo divino por las desviaciones y los pecados de la gente en la tierra. Es decir, que eso no tenía que ser necesariamente aplicado. Pero quienes abogaron por ese supuesto país de la cucaña, no solamente manejaron ese elemento, sino otro elemento que tenía que ver también con sus contradicciones, con lo que se difundía desde la teología y desde la iglesia, que era el libertinaje sexual, la necesidad del nudismo inclusive. Además se decía que había que salir de lo que se llamaba o se llamó en esa época y en la época medieval el lugar cautivo. ¿Qué era el lugar cautivo? El matrimonio. Esa era la denominación que se hacía allá. Se le dio a esa unión de los hombres y las mujeres que se pensaba que en esa época era para la procreación solamente. Fíjense ustedes eso, pero también era el país de la glotonería. Verdaderamente era un fuerte cuestionamiento hacia a lo que profesaba la iglesia. Y hay algo curioso allí, porque eso tiene que ver también con los viajes de expedición que se hicieron en Europa, inclusive desde la época medieval, porque los viajes de expedición hacia el Índico fundamentalmente, de los europeos, bueno, donde se encontraron con persas, asiáticos, en fin, tenían que ver con las especias y la pimienta. Pero en el país de la cucaña, quienes abogaron por el país de la cucaña,
decían que era el país donde en todas las formas de alimentación iban a estar presentes la miel, iban a estar presentes el clavo de olor, la canela y la pimienta. Fíjense ustedes, uno puede decir, bueno, gran cosa, pero no, sino que esos elementos de la gastronomía actual nos dicen mucho a nosotros de un anhelo que se tenía de alcanzar un tipo de vida en la que esas especies, y la pimienta, porque la pimienta no es una especie, eran requeridos en ese momento. O sea, es decir, para un historiador esos datos, esas denominaciones, esos nombres son importantes porque nos refieren situaciones específicas de una necesidad o de un anhelo, porque con eso tenían que ver las utopías. En fin, eso del país de la cucaña era como una suerte de edad de oro a la que se quería alcanzar, además en la que se decía que todos trabajaban. Pero ¿quiénes eran los que todos trabajaban? Y en especial a los que se dirigían. Eran los sectores que venían emergiendo, que eran los artesanos y los comerciantes. Idea que en las ideaciones teológicas y la clerecía eran sobre todo asociados con usura. En fin, nosotros vemos cómo ya el mundo de la cristiandad en el mundo medieval se comienzan o aparecen signos que contradicen un tipo de civilización que se quiso imponer. No se debe dejar a un lado que todo lo que tuvo que ver con el cristianismo fue totalitario. O sea, el cristianismo impregnó no solamente las conciencias, coaccionó a través de una creencia, sino que también obligaba a las personas que siguieran por lo que ellos pensaban era el camino para alcanzar la fe. En fin, esta idea, esta suerte de utopía, no dejó de aparecer, no ha dejado de aparecer, vamos a decirlo así, a lo largo de la historia. Y son respuestas muy humanas a circunstancias específicas, no solamente de dificultad, sino también de cuestionamiento de una civilización que ya muestra signos de agotamiento y de colapso. Bien, esto ha sido todo por hoy. En el próximo programa ya vamos a culminar con algo de la cristiandad y a adentrarnos un poco más en elementos relacionados con el fin medievo y los principios de la modernidad. Nos vemos.